Bienvenidos una vez más a mi canal, su fuente número uno para todo el drama, el romance y los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Pero no cualquier Hande y Kerem, vamos a destripar ese famoso aniversario romántico en París. Si ese que vimos en fotos, ese que alimentó nuestras fantasías, ese que, bueno, realmente fue tan idílico como pareció. Vamos a averiguarlo. Antes de que empecemos a echar leña al fuego, déjenme recordarles que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, porque aquí siempre encontrarán la información más jugosa y las teorías más locas, pero siempre con respeto, claro. Bien, ahora sí centremos nuestra atención en París. Imaginen la escena, la ciudad del amor, la Torre Eiffel iluminada, croissants calientes, café aromático y Hande y Kerem celebrando su aniversario. Las fotos que vimos en redes sociales eran pura magia. Paseos románticos por el Sena, cenas a la luz de las velas, miradas profundas que parecían susurrar, somos el uno para el otro. Eran la pareja perfecta. O al menos, eso era lo que querían que creyéramos. Porque seamos honestos, detrás de cada foto perfecta hay una historia que no siempre vemos. Y en el caso de Hande y Kerem en París, esa historia tenía más matices de los que parecían a simple vista. Para empezar, recordemos el contexto. Hande y Kerem estaban en la cima de su popularidad gracias a Senkalkam. Su química en pantalla se había traspasado a la vida real y el mundo entero estaba obsesionado con ellos. Cada movimiento, cada mirada, cada me gusta, era analizado hasta el más mínimo detalle. La serie había catapultado a ambos a la fama internacional, generando un fervor pocas veces visto en el mundo de las telenovelas turcas. No solo en Turquía, sino también en Latinoamérica, España, Italia y muchos otros países, la pareja era adorada. Las redes sociales se inundaban de fan accounts dedicados a ellos, creando vídeos recopilatorios de sus escenas más románticas y analizando cada una de sus interacciones fuera de la pantalla. Y París era el escenario perfecto para alimentar esa fantasía. Era la oportunidad de oro para demostrarle al mundo que su amor era real, que era tan romántico como el de Eda y Serkan. Así que, con toda seguridad, había una enorme presión. No solo la presión de los fans, sino también la presión de las agencias de publicidad y los productores de la serie. Su relación, ya sea genuina o fabricada, era un activo invaluable que debía ser explotado al máximo. La marca Hande y Kerem valía oro y París era el escaparate perfecto para exhibirla. Pero, ¿qué sabemos realmente de lo que pasó detrás de cámaras? A ver, echemos un vistazo a las evidencias. Primero, las fotos. Sí, eran preciosas, pero también estaban muy cuidadas. Eran fotos pensadas, posadas, retocadas. No eran instantáneas robadas por un paparazzi desprevenido. Eran producto de una planificación estratégica. Lo cual no está mal, ojo, pero nos indica que había una intención de proyectar una imagen específica. Cada ángulo, cada sonrisa, cada detalle parecía haber sido meticulosamente calculado. La iluminación era perfecta, los fondos eran idílicos y las poses transmitían una sensación de felicidad y armonía absoluta. Era como si hubieran contratado a un fotógrafo profesional para capturar la esencia de su amor y convertirlo en un producto visualmente atractivo para el consumo masivo. Segundo, las fuentes cercanas. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Varios medios turcos reportaron que si bien la pareja se mostraba muy cariñosa en público, había cierta tensión en el ambiente. Algunos incluso llegaron a decir que había discusiones, aunque no se especificaba el motivo. Chismecito del bueno. Los rumores provenían de distintas fuentes, desde maquilladores y estilistas que trabajaron con la pareja durante su estancia en París hasta empleados del hotel donde se hospedaban. Todos coincidían en que aunque las fotos mostraban una imagen de felicidad, detrás de las cámaras la atmósfera era mucho más tensa y distante. Algunos incluso aseguraron haber escuchado discusiones acaloradas en las que se elevaba el tono de voz. ¿Qué podría estar causando esa tensión? Bueno, aquí entran las especulaciones. Una teoría apunta a que la presión mediática era demasiado grande para ambos. Estaban constantemente bajo el escrutinio público y eso podía estar afectando su relación. La constante atención de los medios y los fans podía ser asfixiante, generando estrés y ansiedad en ambos. No podían salir a la calle sin ser reconocidos y fotografiados,
y cualquier mínimo gesto era interpretado y analizado hasta el extremo. Esta falta de privacidad podía estar erosionando su relación y generando resentimiento. Otra teoría sugiere que tenían diferentes expectativas sobre el futuro de la relación. Quizás uno quería algo más serio que el otro. Tal vez Andy estaba buscando un compromiso a largo plazo, mientras que Kerem prefería mantener las cosas más informales. Estas diferencias en sus expectativas podían estar generando fricción y descontento. Y también no podemos descartar los rumores de celos profesionales. Ambos eran estrellas en ascenso y la competencia, aunque sea inconsciente, siempre puede generar fricción. A pesar de que su relación beneficiaba a ambos en términos de popularidad, también podía generar inseguridades y envidia. El éxito de uno podía ser percibido como una amenaza para el otro, generando tensiones y resentimiento. Tercero, la ausencia de detalles. Si realmente hubieran tenido un aniversario tan romántico, ¿por qué no compartieron más detalles con sus fans? No hubo vídeos espontáneos, no hubo historias en Instagram reveladoras, no hubo entrevistas en las que hablaran de lo maravilloso que había sido el viaje. Solo las fotos, frías y calculadas. Demasiado perfecto para ser real, ¿no creen? La falta de contenido genuino y espontáneo alimentaba las sospechas de que el viaje era más una estrategia de marketing que una celebración genuina de su amor. En un mundo dominado por las redes sociales, donde las celebridades comparten cada aspecto de su vida con sus fans, el silencio de Andy y Kerem resultaba sospechoso. ¿Por qué no mostrar un poco más de su intimidad? ¿Qué estaban ocultando? Por supuesto, también existe la posibilidad de que simplemente quisieran mantener su privacidad. Es comprensible. Pero en un mundo donde las celebridades comparten cada aspecto de su vida en redes sociales, el silencio puede ser ensordecedor. Esta necesidad de privacidad podía ser legítima, pero también podía ser una forma de controlar la narrativa y evitar que se filtraran detalles no deseados sobre su relación. Ahora bien, no estoy diciendo que Andy y Kerem no se amaran. Yo creo que sí hubo sentimientos reales entre ellos. Lo que estoy cuestionando es la narrativa que se construyó alrededor de su relación y, en particular, la autenticidad de ese viaje a París. Creo que los sentimientos eran reales, pero fueron magnificados y explotados por las agencias de publicidad y los productores de la serie. Su relación se convirtió en un producto de marketing, y el viaje a París fue una de las estrategias para mantener viva la llama de la fantasía. Creo que ese aniversario fue una mezcla de realidad y ficción. Había amor, sí, pero también había presión, expectativas y probablemente algunas tensiones subyacentes. Fue un intento de mantener viva la llama del romance para el público, pero detrás de las cámaras, la situación era mucho más compleja. La presión de los fans, la atención de los medios, las diferencias en sus expectativas y los celos profesionales se combinaron para crear un ambiente tenso y complicado. Y bueno, ya sabemos cómo terminó la historia. Después de un tiempo, Andy y Kerem anunciaron su separación. No dieron muchos detalles, pero se rumoreó que habían llegado a un punto en el que ya no podían seguir juntos. Y así, la fantasía se derrumbó. El cuento de hadas llegó a su fin, dejando a los fans desconsolados y decepcionados. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que la lección principal es que no debemos creer todo lo que vemos en redes sociales. Las fotos pueden ser engañosas y las apariencias pueden ser muy diferentes a la realidad. Las relaciones de las celebridades son tan complejas y vulnerables como las nuestras, solo que están bajo una lupa gigante. Debemos ser conscientes de que las imágenes que vemos en redes sociales son cuidadosamente seleccionadas y editadas para proyectar una imagen específica. No representan la realidad completa y pueden ser engañosas. Y también creo que es importante recordar que Andy y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, incluso si son figuras públicas. No tenemos derecho a juzgar sus decisiones ni a entrometernos en su vida personal. A pesar de su fama y su exposición mediática, tienen derecho a vivir sus vidas de la manera que consideren conveniente. Debemos respetar su privacidad y evitar caer en la tentación de juzgar sus decisiones o entrometernos en sus asuntos personales. En resumen, el aniversario romántico de Andy y Kerem en París fue una mezcla de amor, presión y estrategia de marketing. Fue un capítulo más en la historia de una relación que cautivó al mundo, pero que al final no pudo superar los desafíos de la fama y las expectativas.
Fue un ejemplo de cómo las relaciones de las celebridades pueden ser manipuladas y explotadas por la industria del entretenimiento. Y con esto, llegamos al final de nuestro chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo del romance de Hande y Kerem. Gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué piensan ustedes de todo esto? ¿Creen que el romance era real o puro marketing? Quiero saber sus opiniones. ¿Creen que la presión mediática fue un factor determinante en su separación? ¿O piensan que simplemente no estaban destinados a estar juntos? Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ni un solo chisme del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima. Y recuerden, no crean todo lo que ven en Instagram. Manténganse chismosos pero siempre con respeto. Besos.